podemos entender los tiempos bíblicos, tenemos que entender que la Biblia se escribió dentro de un calendario hebreo y no dentro de un calendario gregoriano. Es importante que nosotros sepamos eso. La Iglesia Católica implantó unas fechas, unos tiempos que no son precisamente los tiempos bíblicos. Ellos designaron que la celebración de la Pascua no iba a ser en un tiempo donde ellos estructuraron ese tiempo. Pero no necesariamente es el tiempo bíblico, porque está estructurado bajo su calendario y todo lo que ellos enseñan. El calendario hebreo, que es donde el Señor Jesucristo, dentro de ese calendario hebreo, fue donde ocurrieron todas las cosas. Hoy es un 11 de Nisan en el calendario hebreo. Jesucristo es crucificado un 14 de Nisan del calendario hebreo. Eso quiere decir que dentro del calendario hebreo, este año 2026, el 14 de Nisan cae el día miércoles. Y eso se alinea, mis hermanos, y yo todos los años, los que han estado aquí por varios años, yo por todos los años siempre hago un recuento del tiempo en el que el momento en que el Señor es entregado y en que el momento que el Señor es crucificado durante los días, y luego hago el recuento de cuando bíblicamente el Señor resucita. Este año, en el 2026, en el día miércoles se cumple el día de Nisan. Es importante que nosotros sepamos todo esto. El día 14 es el día donde el cordero es inmolado. Ese día 14 es cuando bíblicamente el cordero es inmolado, es muerto. Luego de ese día 14, en la noche, comienza una festividad hebraica que se conoce los 7 días de la fiesta de los panes sin levaduras. Es importante que nosotros entendamos todo esto. Y yo quiero que por favor vayan conmigo a Éxodo capítulo 12 y vamos a entender lo que la Pascua misma es y a qué la Pascua apunta. Ya este sacrificio ya había sido dado por el mismo Dios, por el mismo Padre, ya había sido instruido a los hebreos en el Éxodo, estando incluso en Egipto, esas mismas días en cual el Señor ya iba a sacar a su pueblo de Egipto después de haber pasado 9 plagas. La 10ª plaga es la muerte de los primogénitos. Y ahora, en el capítulo 12 de Éxodos, el Señor instruye a su pueblo de cómo iba a ser y se iba a celebrar esta Pascua. Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, en Éxodos capítulo 12, versículo 1, dice de la siguiente forma. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. El Señor, ya ustedes conocen un poco de la historia de los hebreos, del pueblo de Israel en Egipto. Esto es antes de celebrar, del Señor hacer el último juicio en Egipto. Y es darle muerte a todos los primogénitos. El Señor, antes de sacar a su pueblo de Egipto, ya instituye un calendario para este pueblo. Y este pueblo ahora comienza a ser organizado. Y el Señor le dice en ese momento: este mes os será el principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Ese es el mes de Nisan. ¿Ok? Ese es el mes de Nisan. El primer mes del calendario hebreo es el mes de Nisan. Mi hermana, si te puede agarrar el niño porque distrae a la atención de los hermanos, por favor. Sí, gracias. Es importante que
entendamos, los hebreos tienen dos calendarios. Tienen un calendario civil y tienen un calendario eclesiástico. Lo que el Señor está instaurando en este momento es el calendario eclesiástico. El calendario eclesiástico del pueblo de Israel comienza el primer mes en el mes de Nisán. Y el Señor lo que está diciendo es, ahora van a comenzar a estar organizados. Y ahora hay un primer mes y ustedes van a tener un calendario para ustedes, para celebrar cada una de las fiestas que yo les voy a dar. Y eso es lo que nosotros vemos en el transcurso de las Escrituras. Ahora bien, sigue diciendo, el Señor mismo le dice a Moisés y a Aarón, hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, y esta es la Pascua de Jehová. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes tienen que sacrificar a un cordero. Y ese cordero, cuando lo sacrifiquen, su sangre será puesta en los dinteles. Porque el Señor estaba ya preparando al pueblo para el juicio que venía. El juicio que venía era la muerte de los primogénitos. Y la única manera que los primogénitos de cada hogar no pereciesen era que la sangre del cordero estuviese en la entrada de esa casa. Y es lo mismo que nosotros vemos que el Señor hizo. Lo que en inglés se conoce como Passover, ¿no? Es esa acción que tuvo el ángel, cuando el Señor envió la muerte. Lo que hacía era que pasaba por enfrente de las casas, veía la sangre del cordero puesta en los dinteles y la muerte solamente pasaba, pero no los tomaba. Por eso de ahí viene la palabra en inglés Passover. Y esa misma Pascua que celebraron ellos en ese momento fue el 14 de Nisán, comenzando el día 10 de Nisán. Cuando nosotros vemos en los evangelios que Jesucristo hace entrada a Jerusalén, ese día que Él hace entrada es el día 10 de Nisán. Es cuando el pueblo, la congregación, está separando al Cordero que iba a ser crucificado. Y todo encaja dentro del relato bíblico de los últimos días de Jesucristo antes de ser crucificado. El Señor entra el día 10, se mantiene en Jerusalén, luego tiene la Santa Cena con sus discípulos, luego de eso entonces es entregado y es cuando el Señor es crucificado. Y cuando el Señor es crucificado el día 14 de Nisán. Como vimos nosotros aquí, hay 5 características importantes. La primera es, como bien leímos, que se requería que el cordero fuese sin defecto. El cordero tenía que ser seleccionado el día 10 del mes de Nisán.
Tenía que ser sacrificado el día 14. Su sangre tenía que ser colocada en los dinteles y así la muerte pasar por alto. Esto, mis hermanos, se llama la redención por sustitución. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Y el Padre envía a su Hijo a morir y a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 12. Y en Juan capítulo 12, el apóstol Juan desde el versículo 12 en adelante nos relata la escena cuando el Señor entra a Jerusalén. Dice así: al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y la resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Jesucristo, días antes de entrar a Jerusalén, unos pocos días antes, de hecho, se dice que puede ser unos 2, 3 días antes, había resucitado a Lázaro. Es increíble cuando nosotros entendemos esto, porque cuando Jesucristo resucita a Lázaro, pocos días después, él es crucificado. Jesucristo resucita a Lázaro. Pocos días después, él entra a Jerusalén. Había crecido una especie de fama. Es increíble. La gente estaba maravillado por lo que había hecho en Betania con Lázaro. Había resucitado a Lázaro de los muertos. Betania estaba solamente a escasos 3 kilómetros de Jerusalén. O sea, estaba ahí pegadito al lado. Todo eso se esparció alrededor de Jerusalén. Venían los tiempos de la Pascua. Era justamente el tiempo cuando venían todos los judíos de todas partes del mundo y se reunían en Jerusalén porque allí estaba el templo. Y estando ellos allí, conocen los milagros o uno de los últimos milagros que hace Jesucristo, que es resucitar a un hombre después de haber estado 4 días muerto. Y está toda esa gente allí. Imagínense ese escenario. Toda la gente pregunta: ¿quién fue el que resucitó a Lázaro? Jesús, Yeshua. Y de repente ven a Yeshua entrando en un asno, en un pollino, y lo ven entrando. Y esa fama que hubo, que se esparció en ese momento, hace que toda esta gente vaya allí y le diga: el rey viene. El rey viene. Esta gente, cuando vemos que Juan hace la aclaración, dice, pero sus discípulos no entendían estas cosas. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Ellos posiblemente decían: wow, mira, sí, el pueblo está clamando que tú seas el rey de nosotros. Los judíos estaban esperando un rey que viniese a abolir el reino de Roma, y que ellos están esperando un rey que viniese a gobernar políticamente. Lo que ellos no estaban entendiendo es que ese rey no venía a gobernar en la tierra. Este pueblo lo que estaba era pidiendo que Jesucristo fuese el rey, que fuese su rey aquí en la tierra.
Y por eso es que vemos que toda esta gente que 5 días antes estaba allí diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cuando lo ven ahora, que lo meten preso 4 días más tarde, dicen, bueno, pero este no era el Rey, el que alabamos hace 4 días atrás y dijimos, Hosana, Hosana, Hosana. Sí, es ese mismo. Pero ¿y qué pasó? ¿Y cómo va a ser ahora rey después de estar preso y está siendo juzgado? Y ahora lo vemos aquí, enfrente de nosotros, al lado de uno que es asesino, un celote, y ahora nos están poniendo a escoger entre uno y el otro. No, este es un fiasco. Este nos engañó. Pensamos que él iba a ser el rey de Israel. Hace 4 años lo estábamos alabando, diciendo, Hosana, Hosana, Hosana. Sin embargo, ahora lo vemos aquí. Es un fraude. Y ahí es cuando todos dicen, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Nunca entendieron quién era en verdad Jesucristo. Jesucristo fue el Cordero Pascual. Jesucristo fue aquel que el Señor, que su Padre envió para derramar la sangre, su sangre, para el perdón de todos nosotros. Es increíble cuando nosotros vemos eso. Es por eso, mis hermanos, que el día como hoy, ese Hosana, y vemos la celebración del Día de Ramos, eso no fue una celebración como tal. El día de hoy fue ese grupo de gente, lo que estaba esperando era lo que podían recibir de Él. Lo que estaban era esperando lo que Él nos podía dar. Este va a ser el próximo rey de Israel. Este va a ser el próximo rey que va a crear un ejército, y ese ejército va a liderar ese ejército para que ese ejército pelee contra Roma y nos libere de Roma. Pero si ven, en el momento que lo ven ya en su fragilidad, que lo ven estando preso, dicen, no valió la pena haber estado el domingo o el sábado, hace 4 días atrás, con los ramos y celebrándole y todo esto. Cuando hoy ya nos defraudó. Esa misma gente que dijo Hosana, 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 esa misma gente que hoy va a las iglesias a buscar ramos y hace cosas y hace no sé qué tanta, lo que hacen, son esa misma gente que mañana, pasado, se les olvida todo lo que Cristo hizo o hace y comienzan a hacer su vida, e incluso hasta muchos de ellos reniegan de Jesucristo en los próximos días. Ese día fue un día lleno de hipocresía, hermanos míos. Ese día donde decían Hosana, 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 ahí no hubo una verdad absoluta, ahí no hubo verdad en nada, ahí no hubo sinceridad, honestidad, porque si hubiese habido honestidad, hubiesen salido a defender a aquel. Pero como vieron que ya no era el rey, por eso es que nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en una celebración que fue instituida por una organización religiosa. Nuestra mirada no tiene que estar allí. Para mí, un día como hoy, créanme, más allá del relato bíblico y de lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo, de ahí afuera no tiene mayor relevancia. Para mí este día no tiene relevancia, porque este día fue un día donde la hipocresía del pueblo salió diciendo, Hosana, viva el Rey de Israel. Hosana en las alturas. Oh Dios, qué bien, míralo. Si este resucitó y tiene todos los poderes, bendito el que es enviado del Señor, y mira cómo resucita muerto, y mira todos los milagros que ha hecho, también va a ser lo que nos conviene a nosotros. Pero cuando el Señor no funciona como tú funcionas, cuando el Señor no te da lo que tú estás esperando, en el tiempo que lo estás esperando, cuando el Señor, cuando tú estás allí esperando y poniendo los ojos y sí, porque yo he visto lo que Él hace, yo sé lo que Él hace y yo sé que Él va a hacer eso para mí, pero resulta que ahora lo ves que no está pasando muchas cosas en tu vida, al final del día vas a terminar diciendo, crucifíquelo, es que no me sirve para nada, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así que, más que en la entrada de Jesucristo, entrar
a Jerusalén montado en un pollino era una confirmación de lo que ya los profetas habían dado. Los profetas ya habían dicho y hablado sobre eso, y lo que estaba ocurriendo en ese momento, más que la gente lo alabara así como que si fuese un pop star, era justamente para los que podían incluso entender, que no lo entendieron, era el cumplimiento profético de lo que ya los profetas habían dicho. Zacarías capítulo 9, versículo 9, lo profetizó. El mismo Juan lo está diciendo aquí. Ellos no entendieron, nadie entendió. No entendieron sino hasta después que el Señor fue glorificado, hasta después que vieron que el Señor realmente sí resucitó de entre los muertos. En ese momento fue que entendieron y dijeron, oh, pero es que todo esto lo profetizaron los profetas. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La Reina Valera dice así en Zacarías 9:9, uno más atrás. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Si me siguen lo que hemos estado estudiando Apocalipsis, entienden lo que es Sión. Él no está hablando, a ver, esto es dentro de un contexto espiritual. Él no está diciendo tu rey va a venir a crear un ejército para pelear con los reinos que estén en ese momento. No. Hija de Jerusalén, tu hijo, dice aquí tu rey vendrá a ti. Y mira cómo lo describe, tal cual como Jesucristo entró a Jerusalén. Y cuando entró, un día 10 de Nisan, era el día en que la congregación, como bien dice aquí, la congregación completa iba a estar. ¿Y quiénes estaban, mis hermanos? Estaban todos los judíos que llegaron justo para la celebración de la Pascua de todas las partes del mundo a Jerusalén. Yo no sé si usted se puede imaginar esto. En aquel tiempo, todos los judíos de todas partes del mundo tenían que ir y reunirse en Jerusalén. Millones de personas estaban en Jerusalén en ese día. Ellos tenían que ir 3 veces al año. Hay 3 fiestas importantes en la Biblia en la cual los judíos tienen que ir a Jerusalén a celebrarlas. La primera es la Pascua. La Pascua. Luego termina la Pascua a los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura y ellos se regresan cada cual a lo suyo. Después tienen que volver otra vez a regresar 50 días después para la celebración del Shavuot, de las fiestas de las primicias. Luego que pasa ese tiempo, se regresan otra vez y vuelven otra vez a regresar en las fiestas del Sukkot, o las fiestas del tabernáculo. Esas eran las 3 fiestas que ellos tenían. Todo el mundo, imagínate, millones de personas entrando a Jerusalén en ese momento. Y allí estaba, en el medio de ese millones de personas, estaba Yeshua entrando en un pollino. Y nadie entendió esto. Ellos entendían que de verdad Él venía a reinar como rey en esta tierra. Y no entendieron que su reino no es de esta tierra, sino que su reino es en los cielos. Y a veces no entendemos esto. Nosotros queremos hacer vida y tener cosas y hacer y acumular y pensar que todo en esta tierra lo vamos a tener. Y ponemos nuestra mirada y nuestros ojos y nuestros sentimientos y todas las cosas en las cosas que podemos tener sin pensar que lo nuestro no está en esta tierra. Está en el reino de los cielos junto con Él. Amén.
Amén. Así que, hermanos, el cordero tenía que ser examinado. Vuelvo a Éxodo capítulo 12. El cordero tenía que ser examinado y lo iba a examinar toda la congregación. En esos días que el Señor estuvo aquí, que estuvo en Jerusalén, esos fueron los días que Él estuvo. Es lo que Éxodo 12 dice, que el cordero tenía que ser seleccionado el día 10 y prácticamente ese cordero tenía que convivir con ellos en sus casas por esos 5 días. 10, 11, 12, 13 y 14. Porque el 14 iba a ser sacrificado. Cuando tú tienes un animalito como ese en tu casa y lo tienes allí, recuérdense algo, es un cordero. Es pequeño. Lo tienes allí y lo tienes en tu casa. Está compartiendo contigo por 5 años, por 5 días. Quizás le tomas cariño, lo examinas, lo tienes que revisar, tienes que chequearlo. No puede tener defecto, no puede tener una uña rota, no puede tener nada, cero, una cicatriz, no puede tener nada, no puede tener 6 dedos en vez de 5, ¿no? O sea, tienes que revisarlo, tienes que hurgarlo, tienes que... Y ese contacto, ese verlo, ese revisarlo, te hace quizás a lo mejor entrar como una cierta cariño hacia el animalito. Pero ese animalito ahora tú tienes que matarlo, sacrificarlo, darle muerte. Y eso fue lo que ocurrió allí. Vemos que el cordero es un animal el cual el Señor ordenó que tenía que ser sacrificado. Y habían una serie, como lo leímos ahorita, había una serie de pasos que tenían que seguir. Y esos pasos era que tenía que alcanzar para una familia. Si esa familia fuese tan pequeña, pues la podía compartir con otro. El animal tenía que ser sin defecto. ¿Okay? Tenía que ser un macho de 1 año. Todas estas características son las mismas características que vemos en Jesucristo. Vemos, Jesucristo no tenía defectos. Jesucristo era un hombre joven. Estaba, como quien dice, en su juventud a los 33 años. Y no era un hombre adulto considerado para la época. Y él iba a ser guardado hasta el día 14, hasta que dice en el versículo 6 de Éxodo 12, y lo vas a guardar hasta el día 14 de este mes. ¿Y quién lo va a inmolar? Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Te voy a explicar esto. Delante de quién estaba Jesucristo y Barrabás cuando dijeron crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Quiénes eran los que lo estaban allí? ¿Quiénes? ¿Romanos? No eran romanos. ¿Egipcios? No eran egipcios. Era el mismo pueblo de Israel el que estaba allí diciendo crucifíquenlo, mátenlo. Y dice que toda la congregación iba a estar allí presente en el momento que fuese sacrificado. Y da un tiempo. Y ese tiempo que dice, y será inmolado por el pueblo de Israel entre las 2 tardes. Yo te voy a explicar las 2 tardes qué significa. Dentro del pueblo de Israel, en su tiempo, ellos dividen el día en 2. Ellos tienen de 6 a 12, es lo que consideran la primera tarde. Cuando ya el sol o el día está en su umbral, que es el mediodía, cuando ya el sol está en su cenit, que comienza entonces a decaer, ese tiempo ya comienza a marcar la segunda tarde. Entonces, ¿por qué? Porque en el templo habían 2 sacrificios. Se hacían unos en la mañana y se hacían los otros en la tarde. Ellos dividían entonces el día en 2.
La primera tarde se cumplía cuando el sol estaba arriba en el cenit, y la segunda tarde se cumplía cuando ya el sol se terminaba se ocultaba. Y aquí dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Entre las 2 tardes. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿En qué hora Cristo entregó su espíritu? ¿A la qué hora? A la 9ª hora. ¿Y cuál es la 9ª hora? Las 3 de la tarde. Cuando dice que este cordero va a ser inmolado enfrente de toda la congregación, que estaban todos los judíos allí, al pie de la cruz, siendo testigos de que de verdad que el que decía ser el rey nuestro, que hace 4 días lo veíamos como ese futuro candidato a rey por todo lo que había hecho, ahora nos decepcionó tanto que tuvimos que mandar a crucificarlo. Y allí estaba toda la congregación de Israel, todos los judíos estaban allí mirando. ¿Y a qué hora fue que el Señor entrega su espíritu? A las 3 de la tarde. Y eso es entre las 2 tardes. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Entonces, cuando nosotros vemos y entendemos Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12 nos apunta directamente al Cordero inmolado. Los que hemos estado estudiando incluso Apocalipsis, vemos que incluso el mismo Juan señala a Jesucristo en Apocalipsis y lo ve y lo describe como el Cordero inmolado. ¿Quién es el que está cuando leemos Apocalipsis capítulo 4 y 5? En el capítulo 5, aquel que es digno de desenrollar el rollo, dice que está el Señor en su trono y dice que al lado, a su derecha, está uno como el Cordero que fue inmolado. El Cordero que ha sido inmolado es Jesucristo. Amén. Y en Él es que nosotros debemos poner toda nuestra total fe y confianza. Él fue el que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Solo Él. El mismo Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 29, el mismo Juan el Bautista, familiar directo de Él, lo reconoce y dice, he aquí que viene el que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo ve, lo reconoce. Dice, Él es el Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios que va a ser entregado, que va a derramar su sangre, y es Él el que va a quitar el pecado del mundo. Primera de Pedro 1:19. El apóstol Pedro dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, ¿sin qué? Sin mancha y sin contaminación. A Jesús se le llama sin mancha, mis hermanos, porque el Señor estuvo completamente libre de pecados. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mis hermanos, en Cristo encontramos la perfección. Cristo fue sin pecado, fue ese Cordero el cual fue crucificado. La Biblia dice que nosotros como creyentes hemos sido aplicados a esa sangre sacrificial de Cristo en nuestros corazones y hemos escapado, gracias a su sangre, de la muerte eterna. Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 14, dice,
Hebreos 9, 12 al 14. Y no por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mis hermanos, la primera Pascua marcó la liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia. Pero la muerte de Cristo en esa cruz marca nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Así como esa primera Pascua, la cual leímos en Éxodo capítulo 12, debía celebrarse en memoria de una fiesta anual. Nosotros como cristianos debemos conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él regrese. Amén. Así que ese Cordero Pascual del Antiguo Testamento era una realidad de aquel tiempo. Era solo un anuncio del mejor y último Cordero Pascual, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, Yeshua, fue el único capaz de dar al ser humano, a la humanidad, una forma de escapar de la muerte y así darnos una esperanza segura de vida eterna. Primera de Pedro 1 al 21 dice así. Primera de Pedro del 1 al 21. Mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y les ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de puro corazón. Cristo, mis hermanos, es el único que nos pudo liberar de la muerte, del pecado. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros estábamos condenados a una muerte eterna, pero gracias a la obra redentora y Él haberse entregado como ese cordero sacrificial para que su sangre fuese derramada y a través de su sangre la muerte eterna pasara de nosotros. En aquel tiempo el pueblo tenía que o tuvo que pintar los dinteles de la casa con sangre para que cuando llegara la muerte pasara por encima de ellos y no los tocara. De la misma manera ahora ya no hay que pintar ningunos dinteles, ni usar la sangre, ni la obra que puede hacer una persona para que nosotros podamos ser redimidos y ser perdonados. No, ya esa obra la hizo Jesucristo. Mis hermanos, lo que se practica hoy en día es obra. La gente piensa que si yo voy a la iglesia y llevo unas ramas o una cosa y me ponen un sello de la cruz en la frente y ando todo embarrado de ceniza y me ponen todo esto y yo hago todo aquello, entonces ya yo me estoy ganando ir al cielo el día que me muera. La gente piensa que si yo voy y ahorita en esta fecha que es lo celebra Jueves Santo, Viernes Santo y todo esto, vemos mucha gente cumpliendo promesas. Gente por allí caminando de rodillas, gente por allí andando, gente por allí haciendo cosas. Eso es obra pura. Eso no da la vida eterna. Y ahí es cuando tenemos que nosotros decir y predicar el evangelio, decir, no puedes poner tu mirada allí. Tu mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Él es el único y Él fue el único capaz, con todas las características, con todos los atributos, de poder Él derramar su sangre y limpiarnos de todo pecado. Él es, mis hermanos, el Cordero que limpia y que quita el pecado del mundo.
A veces pensamos que el problema del ser humano es externos, las circunstancias, los gobiernos, las crisis, las injusticias. Y eso mismo pensaba el pueblo de Israel en Jerusalén. Y es por eso que ellos gritaban: Hosana, sálvanos ahora de Roma. ¿Sí se dan cuenta? A veces pensamos y buscamos al Señor solamente para que nos salve de algo específico, para que nos ayude en algo específico. Como este pueblo que buscó al Señor y decía: sí, tú, wow, eres el máximo, eres lo mejor, eres el enviado por Dios. Sí, 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 ya sabemos lo que has hecho. Pero ahora al ver que ese rey al cual ellos clamaron un día antes, ya ahora estaba siendo tratado como un criminal, ya ahora todo cambia. Querían un rey que cambiara su entorno, pero no querían un cordero que confrontara su pecado. Y ahí está el punto, mis hermanos. El problema más grande del hombre no es lo que lo rodea, es lo que habita dentro de él. Egipto no era solo un lugar geográfico, era una condición espiritual. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Tú puedes salir de algún sitio y no es el sitio en sí, es lo que hay en ti. Hay personas que dicen: es que si yo me mudo y yo me voy a otro lugar, las cosas van a ser diferentes. No. Si tú no cambias lo que hay dentro de ti, donde te mudes, te estás mudando todo. A lo mejor al principio todo va a ser bonito, pero a medida que vas conociendo y te van conociendo y vas actuando a medida como eres y lo que tienes en tu corazón, vas a volver otra vez a mudar todo lo que tenías allá, ahora lo vas a tener aquí igual de la misma manera. Porque no es un tema del entorno, es un tema del corazón. Ayer, no sé si era, no me acuerdo con quién hablaba y veíamos una foto de Tiger Woods. Un hombre con una vida de desastre, con una vida de problemas, ha estado preso un montón de veces, ha chocado yo no sé cuántos carros. Todo el tiempo lo agarran alcoholizado, todo el tiempo tiene problemas y pusieron un mugshot de la cara de él así bien y tú nada más le veías la cara y podrá ser un hombre muy exitoso en su profesión, podrá tener todo el dinero que tú quieras, quizás a lo mejor resuelve el problema de muchos los que estamos aquí con su economía, pero yo le decía a esta persona: ¿tú sabes qué? Qué triste, tiene todo el dinero, tiene todo el éxito, la profesión, pero no tiene a Cristo en su corazón. Y mírale la cara, pobre hombre que tiene. ¿No habrá alguien, le decía yo, creo que fue Germán que le decía, no habrá alguien de verdad al lado de él que pueda presentarle a Cristo y que esta persona pueda cambiar su vida y su corazón? Un hombre que ya tiene 50 y tantos años, todavía sigue en ese mismo desastre de vida. Y eso te demuestra, hermano mío, que tú puedes tener todo el mejor éxito del mundo, tú puedes tener mucho dinero, tú puedes tener muchas cosas y haber logrado muchas cosas, pero si Cristo no está en tu vida y no está en tu corazón, tu vida va a ser siempre un desastre espiritualmente. Entonces, mucha gente: Señor, dame trabajo, Señor, dame dinero, Señor, dame esto, Señor, dame aquello. Pero, ¿y dónde está, Señor? Cambia mi corazón. Ya yo no quiero seguir mintiendo, yo no quiero seguir envidiando, yo no quiero seguir teniendo pecados ocultos, yo no quiero seguir teniendo una vida como la que tengo, Señor. Yo no quiero, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. ¿Sí ven la diferencia que hay? Este pueblo le pedía al Señor: cambia nuestras vidas, ven y reina aquí. Pero no fue así. Egipto fue el tiempo en que el Señor probó a su pueblo a la salida de ellos. Ok, ustedes clamaron a mí, ustedes me pidieron a mí, yo escuché su clamor, le envié a Moisés. Ahora yo quiero saber qué tan fieles ahora ustedes son a mí. Yo fui fiel a ustedes. Los saqué de allí.
Ahora yo quiero ver qué tan fiel tú vas a ser conmigo en ese tiempo de proceso y de pruebas en el desierto. Así como Israel necesitó la sangre del Cordero para salir de Egipto, nosotros necesitamos la sangre de Cristo para salir de nuestra esclavitud del pecado. Lo más serio de todo esto, en Éxodo, Dios no preguntó quién era el bueno o quién era el malo. No hizo distinción entre moralidades. Solo hubo una diferencia. Hubo algo que diferenció, y es, ¿había sangre o no había sangre? Eso es. No es si eres bueno o eres malo. No es qué tan religioso eres, qué no tan religioso eres. ¿Hubo sangre o no hubo sangre en el dintel? Así que la sangre de Cristo, mis hermanos, es la que lavó nuestros pecados. No hay obra que tú hagas que te pueda salvar. No hay obra que tú hagas. Tú puedes hacer las mejores obras, tú puedes ser la persona más misericordiosa del mundo, tú puedes tener las muy buenas y plenas intenciones, tú puedes no hacerle daño a nadie en esta tierra, tú puedes ser la persona más noble que hay, pero si Cristo no está en tu corazón, no has ganado nada. Así que voy cerrando, dejándole claro esto. Ese mismo pueblo que extendió sus mantos, diciéndole Hosana, 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 fue ese mismo pueblo que días después gritó, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Porque es más fácil celebrar a un rey que me bendice que rendirme ante un cordero que me demanda morir a mí mismo. ¿Sí? Es difícil. Y eso lo conversamos un poco el viernes en la reunión de hombres. Lo que sí es evidente, mis hermanos, es que Cristo no entró a Jerusalén para recibir una corona física. Entró entendiendo que lo esperaba una cruz. Ya él lo sabía. Y tú sabes que cuando yo reflexiono en esto, yo digo, Dios mío, tú ibas entrando allí y veías tanta hipocresía alrededor tuyo, porque él sabía, él discernía perfectamente los pensamientos y los corazones. Y él iba entrando allí y veía tanta hipocresía alrededor de él, como mucha gente hoy, oh sí Señor, y van a las iglesias y con sus ramitos, y tú los ves y todo esto, pero mañana están destruyendo y destrozando a todo el que se le atraviesa en el camino, son los peores compañeros de trabajo, son los peores jefes, pero hoy es, Hosana, Hosana, Hosana. Y yo a veces veo y cuando reflexiono en esto, yo digo, Señor, tú ibas montado allí, tú veías tanta hipocresía alrededor tuyo. Y tú, imagínate, no, wow, es que la humildad del Señor era tan grande, porque otro vez he dicho, ustedes son una cuerda de hipócritas todos. Dentro de 5 días me van a estar diciendo, me van a mandar a crucificar todos ustedes. Pero el Señor no hizo nada. Tú te das cuenta, el Señor no habló, el Señor no se molestó, el Señor no hizo absolutamente nada. En Egipto, mis hermanos, el juicio pasó por alto las cosas con sangre, pero en el Calvario el juicio no pasó por alto al Hijo. El juicio cayó sobre Él. ¿Tú sabes para qué? Para que no terminara cayendo sobre nosotros. Él fue el que se puso allí, para que todo el peso del pecado cayera sobre Él y no sobre nosotros. Mis hermanos, el Cordero ya fue sacrificado, su sangre ya fue derramada. Ahora la pregunta es, ¿qué haremos nosotros para honrar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz? Cuando Cristo, el Señor, venga o nos llame a su presencia, cuando estemos allí, ¿cómo piensa? Hicimos una reflexión un poco, ¿cómo nosotros
pensamos que nos vamos a parar frente a Él? ¿Cómo el Señor hará ese recuento de nuestras vidas? ¿Cómo el Señor hará cuando comience a pasar esa película delante de nosotros, de lo que hicimos? ¿Qué hicimos? Y comencemos nosotros a repasar nuestra vida con Él. Y Él nos comience a mostrar cómo nos vamos a ver nosotros delante de Él. ¿Cómo? ¿Cómo? Y allí es donde está entender que en Cristo tenemos que vivir. Amén. Porque es Él el que murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, por favor. El Antiguo Testamento, en el Éxodo, había una obra que hacer para poder ser o no ser muerto, no encontrar a la muerte. Había una obra que hacer. Hoy ya esa obra la hizo Cristo por ti y por mí. Hoy es el tiempo, mis hermanos, de darle gracias al Señor por eso que hizo. En esta semana yo voy a comenzar a hacer un relato. El año pasado lo hice. Voy a comenzar a hacer un relato desde el momento en que el Señor tiene su última cena, porque justo como les dije al principio, esta semana, no todo el tiempo pasa lo mismo, ¿ok? Pero justo en este año, esos tiempos encajan perfectamente, ¿ok? Encajan perfectamente. Para que usted lo tenga ya presente desde ya. El día 14 de Nisan es el miércoles, ¿ok? El día 14 de Nisan es el miércoles. Yo les voy a ir narrando día a día, hora a hora, qué es lo que va ocurriendo hasta el domingo próximo, o hasta el sábado en la noche, o el domingo próximo, cuando estemos aquí. Mi hermano Sebastián va a predicar, pero yo voy a narrar en la mañana y voy a ponerlo en el grupo de nosotros de WhatsApp. Yo le voy a ir narrando hora a hora qué va ocurriendo conforme a las Escrituras en el día correcto. Yo quiero que usted se lleve esto también a su casa y lo entienda de esta manera. Lo que dije al principio, los relatos bíblicos están estructurados y hechos dentro de un calendario hebreo, dentro de una cultura hebrea, no romana, católica, apostólica, romana, no, ni griega. Todos los hechos que ocurren dentro de las Escrituras están estructurados dentro de un tiempo hebraico. Entonces tenemos que entenderlo de esta manera. Dentro de la cultura judía hebrea, ellos tienen un Shabbat. ¿Ustedes conocen lo que es el Shabbat? El Shabbat es el sábado, ¿correcto? Pero también el primer día de cada fiesta es considerado un Shabbat. Y yo quiero que usted lo tenga presente para que cuando esta semana yo comience a hacer el relato, usted entienda lo que le estoy diciendo. El primer día de los panes sin levaduras es el jueves. ¿Ok? El jueves, este que viene. Ese es el primer día de los panes sin levadura. Y en las Escrituras nos dice que el primer día de los panes sin levadura es un día de santa convocación. Y ese día de santa convocación es lo mismo que un Shabbat. La gente no puede hacer nada, la gente no puede caminar más de una milla, la gente no puede, los judíos ni hebreos no pueden trabajar, no pueden hacer absolutamente nada. Se quedan en su casa. De hecho, ni siquiera cocinan. Por eso es que preparan la Pascua una noche antes, preparan esa cena, porque esa cena de la Pascua, esa cena es la que le va a dar a ellos, le va a dar el restante de la comida, lo que sobre, ellos lo van a guardar para ese día, porque ese día ni siquiera pueden cocinar, para que usted entienda. ¿Ok? Así que esta semana, exactamente esta semana, los judíos, tanto como en aquella época como hoy, ellos tienen dos Shabbats. Uno que le llaman el Shabbat alto, que es el jueves, donde no hacen absolutamente nada, no salen, no caminan, no prenden ni las luces para que sepan, no se montan en ascensores, a menos que se paren en el piso donde ellos viven. Y Sebastián conoce muchos judíos y sabe que es así. De hecho,
hacer esto en el micrófono? Para ellos prender, darle clic prender una luz, para ellos es considerado un trabajo. O sea, que ellos no pueden hacer absolutamente nada para que entiendan cómo funciona. Y eso va a ser el jueves. Y también el sábado. Ellos tienen 2 Shabbat y eso mismo ocurre el jueves y el sábado. Ahora, con esta información, cuando yo comience a narrarle, usted va a entender lo que yo ahora, bíblicamente en esta semana, yo le voy a explicar. Para que usted entienda que Jesucristo no resucitó un viernes. ¿Ok? Ni fue crucificado un jueves tampoco. ¿Ok? Entonces es importante eso. Jesucristo no fue crucificado un jueves ni resucitó un viernes. Bíblicamente, justo esta semana de este 2026, todo se alinea para que se pueda explicar perfectamente cuándo fue crucificado Jesucristo y cuándo realmente resucitó Jesucristo. ¿Sí? Entonces esta semana me van a seguir en eso. Amén. Así que, mis hermanos, sigamos buscando a Cristo, sigamos buscándolo a Él, agradarlo a Él, y no ser como estos que decían, Señor, 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 pero al ver que no se cumplió o no, el Señor no era lo que ellos esperaban, pues comenzaron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Amén. Gloria a Dios. Yo le pedí a mi hermano Sebastián para que ore, por favor. Sigamos orando esta semana. Esta es una semana hermosa y les voy a decir por qué. Mi hermano Sebastián le toca la predicación el domingo que viene. Pero esta semana es hermosa. ¿Tú sabes por qué? Porque esta semana, para mí es muy hermosa. Para mí, personalmente, es muy hermosa. Porque esta semana me relata a mí los últimos días en la tierra. Bueno, antes de ser glorificado, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. Pero esos últimos días antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es entender y meterme dentro de la historia y ver que sí realmente Jesucristo estuvo aquí y cómo fue poco a poco cada día viviendo cada cosa hasta el momento que fue crucificado y luego hasta el momento que fue resucitado. Para nosotros como cristianos esta semana es importantísima, mis hermanos, incluso más que diciembre. Porque Cristo pudo haber nacido y Cristo pudo haber muerto. Pero si Cristo no hubiese resucitado, de nada nos sirve que estemos aquí. Así que por eso es que esta fecha es mucho más importante para el cristiano, porque es el tiempo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces para mí esta semana es muy importante y me da mucha tristeza ver cómo muchas iglesias, incluso llamadas bautistas y muchas iglesias sustituyen el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por conejitos que recogen huevos. Y eso me da dolor y me da tristeza. Porque eso es lo que ha hecho el enemigo. Satanás lo que ha hecho es eso. Intentar que la gente quite su mirada del momento importante y es la resurrección. Satanás ha hecho que cada evento importante alrededor de Jesucristo siempre haya algún personaje que distraiga la atención del Señor. Y ustedes me perdonan, pero en eso yo soy muy excesivamente celoso. No puede haber un Santa Claus que me distraiga a mí del evento importante de quién es Jesucristo. Y no puede haber un muñeco de conejo y con huevitos, y eso es lo que le enseñan a los niños. Y entonces los niños ese día no están pensando en que su Salvador resucitó ese día, sino están esperando porque yo quiero recoger los huevitos que me traen el regalito. Eso es lo que están esperando. Si ven que eso es algo diabólico, satánico, no podemos nosotros como iglesias unirnos a eso y siempre estaré en contra, porque en la Biblia no me habla a mí de que ese día había un conejito poniendo huevitos, no existe. Sí, no existe. Entonces, como la Biblia no me habla a mí, para mí eso es antibíblico. Y yo no puedo estar de acuerdo con el respeto, lo que cada quien hace. Yo lo respeto. Pero perdónenme, eso no es el Evangelio. Eso no es predicar a Cristo. Perdónenme, eso no es predicar a Cristo.
Eso no es predicar a Cristo. Eso es sentar a los niños y decirle, hoy, un día como hoy, resucitó tu Salvador. Y hoy vamos a hablar de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Sigamos orando. Hace falta mucha oración para todos. Amén. Gloria a Dios. Amado Dios, en esta hermosa mañana, tarde, Señor, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por el mensaje, Señor, que alimenta nuestro espíritu y nos da, Señor, la conciencia de que debemos estar claros en tu palabra. Seas tú, Señor, cada hermano obrando en sus vidas, Señor, atesorando esta palabra y que podamos seguir hacia adelante, Señor, mirando a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador. Porque tuya es la gloria y la honra, Señor. Algún día estaremos delante de ti dando cuenta por cada cosa que hacemos, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu, Señor, nos redarguye y glorificamos en todo lo que hacemos. Mira a cada hermano, Señor, que ha venido hoy. Gracias por estar aquí. Los que no han venido, Señor, guárdales y bendíceles, Señor. Seas tú haciendo una cobertura especial sobre cada uno de ellos y que podamos seguir hacia adelante, Señor, en este proceso. Y que cada día, Señor, todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre. Llévanos con bien y bendición a nuestros respectivos hogares.